Buenos días, hoy es viernes 26 de febrero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Aurelio Aguilar García, abogado en libre ejercicio. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la invitación sobre el tema de la masacre en 4 cárceles del país. Los ecuatorianos estamos conmocionados, consternados, atemorizados. Había un comentario de los tantos que se han dado a nivel nacional e internacional sobre estos lamentables sucesos, la barbarie, llamaban algunos. La rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, decía en un comentario: dolorosa e inhumana jornada de violencia que nos consterna por el menosprecio a la vida humana. Hemos pedido el criterio de autoridades, de políticos, de expertos en seguridad, de sociólogos, y le hemos hecho la misma pregunta que le planteamos a usted para iniciar este diálogo. ¿Qué está pasando en el país? Gracias, Jaime. Buenos días. Buenos días a quienes son sus seguidores por esta gentil invitación. Yo agregaría, Jaime, a todos los calificativos que usted hace un recuento de personajes de las ciudades del país han expresado en torno a esta tragedia humana, esta miseria humana. Agregaría, digo, un calificativo más: estamos entristecidos, Jaime, la comunidad entera, de ver al nivel de violencia al que hemos llegado de una forma ya generalizada. Yo creo que la causa fundamental de esto tiene su génesis hace algunos años atrás, en donde se sembró como semilla esto de generar violencia entre los congéneres, entre los ecuatorianos, con divisiones, con mensajes subversivos, con mensajes violentos y con la forma de abrir en definitiva las puertas para una lacra humana que es el narcotráfico. En definitiva, lo que hemos expectado y hemos podido enterarnos de esta barbarie última sucedida en 4 días propiamente, no es sino la cola, digo yo, de lo que realmente existe y lo que está dándose aquí en el país. Es la utilización de la gente la gente más vulnerable y que tiene incluso desde el punto de vista constitucional un trato preferente y prioritario, como son los detenidos, los privados de la libertad, que han sido utilizados para exteriorizar en definitiva esta lucha de sectores, de regiones que están generando esta masacre espantosa que condolidos lamentamos profundamente, Jaime. El tema de la violencia. Un hecho sin precedentes, doctor Aguilar, sin precedentes en la historia del país. Nunca antes visto una expresión de violencia en los más altos niveles, con abyectas actuaciones como el hecho de ver cómo se solazan ante cuerpos descuartizados, ver cómo se exterioriza y se envía un mensaje en definitiva a la nación entera. Hoy en día la ciudadanía, asustada por lo que está sucediendo, conmocionada y con extremo temor, ve incluso cómo llegan mensajes desde el exterior en donde al parecer están instalándose ya los carteles en este pobre país, que después de haber vivido episodios de corrupción extrema, vamos viendo de que en el fondo ha sido la proyección el generar esta violencia. Coincidencialmente una época electoral que es también importante y que no habría que perder la vista de su relación que podría tener con todo esto, ¿no? Una masacre
sincronizada en 4 cárceles del país. Es la prueba más eficiente de que el sistema carcelario está obsoleto. Colapsó completamente. Esto de la sincronización nos lleva a una lectura que yo creo que es importante hacerla. Significa de que esto fue organizado para que sea simultáneo todo lo que se vivió en las cárceles, en estas 4 cárceles o centros de detención. Eso significa de que hay una organización que está por encima de quienes llegan propiamente a practicar esta violencia extrema. Alguien o algunos personajes, entre comillas, son quienes están orquestando planificadamente estas manifestaciones. Y es una cadena, Jaime, una cadena que comienza por los guías penitenciarios, llega a quiénes son los directores, para quiénes son los que designan a aquellos directores, y una cadena hacia arriba que debe la justicia en esta ocasión poner al servicio todas las instancias que sean posibles, todos los mecanismos de investigación para que un hecho de esta naturaleza no pase al olvido como simple recuerdo de una masacre que llenó de sangre las cárceles y a la ciudadanía toda. Jaime, esto tiene trasfondos de índole político, trasfondos de índole de bandas de narcotraficantes que generan o buscan generar violencia, temor en la colectividad. Este es el mensaje que nos están enviando. Un sistema corrupto, doctor, completamente corrupto. Única forma de explicarse cómo usted encuentra armas en los centros penitenciarios, cómo encuentra droga en las cárceles, cómo encuentra celulares en las cárceles. Motosierras, motosierras. Estos han sido, dicen, extraídos de los diferentes talleres que han fracasado también. Son centros de perfeccionamiento del delito, las cárceles ecuatorianas. No hay una estrategia penitenciaria debidamente diseñada con la finalidad de poder buscar esto tan anhelado que se llama la rehabilitación de las personas privadas de la libertad. Vivimos ciertamente en pañales y de esto hacen caldo de buen cultivo aquellos ciudadanos que buscan, repito, y quiero ser insistente en esto, la violencia. El fin es la violencia crónica, generalizada, comunitaria, con la finalidad de tener en causa este país y a través de ese caos obtener réditos económicos enormes, a través del narcotráfico y a través de la delincuencia organizada. Esta es la lectura que nos dejan en definitiva los hechos que acabamos de observar. Estamos dialogando con el doctor Aurelio Aguilar García sobre lo que sucedió en las cárceles del país. Doctor, pero aquí se están lavando las manos. Autoridades que tenían la responsabilidad y echando el muerto o los muertos por otros lados. Eso decía yo, Jaime. Creo que la justicia tiene una oportunidad, una nueva oportunidad de estar presente para enderezar los caminos que desgraciadamente no son los correctos y que ha emprendido los funcionarios públicos a cargo de quienes se encuentra el supervigilar a los PPLs. Vea usted que nos llama profundamente la atención que frente a un manifiesto que hace un grupo de personas privadas de la libertad, el director general presenta su renuncia inmediatamente. El subdirector. La denuncia iba acompañada de 2 hechos verdaderamente espantosos. El uno, de que daba protección a 2, llamaremos así, capos de estas bandas o de estas sectas criminales, y la otra, de que recibía coimas para esto, es decir, se está manejando las cárceles, que es un tema sensible para toda sociedad, como una empresa y como uno de los grandes negocios que da mucho dinero, al punto de haber descubierto de que este personaje viajaba del lugar en donde se encontraba directamente a proteger a estos 2 ciudadanos cuyos nombres han sido difundidos, no quiero ni inventarlos, para poder darles protección.
Esto significa de que volvemos a la cadena a la que yo me refería, Jaime. Va por guías penitenciarios, va por subdirectores, va por directores, va por ministerios, hasta llegar a lo que realmente está siendo la causa central para este estado de violencia crónica que vivimos. Autores, cómplices y encubridores tendrán que pagar las consecuencias. Así debería ser. O todo quedará en la impunidad. Jaime, aspiramos a que no. La justicia tiene esta oportunidad para descubrir realmente qué es lo que está atrás de esta tragedia, de esta barbarie. Hay autores directos, indirectos, autores que le llamábamos antes autores materiales e intelectuales, que son los más peligrosos porque creen estar escondidos tras la sombra del anonimato y son quienes están gobernando a través de grandes ejes económicos, en algunos de los casos políticos, están dominando sectores que son los más proclives para la exteriorización de este clima de violencia, de barbarie, de ensangrentamiento, Jaime. Doctor Aguilar, hace falta cambiar leyes, hace falta incrementar penas. No es el asunto de leyes, creo yo, es asunto de conductas humanas. Volvemos a lo que alguna vez conversamos, Jaime, en alguna gentil invitación suya anterior. El problema está en el comportamiento humano, en la valorización de la conducta del ser humano, en el respeto a principios éticos y morales, en la aplicación serena pero enérgica de la ley, con los mismos sistemas que tenemos, con el mismo sistema procesal penal ecuatoriano, se puede hacer el descubrimiento de todos y cada uno de los involucrados y se puede llegar a establecer las sanciones. Llámese bien por el delito de delincuencia organizada, llámese bien por el delito de asesinato, un asesinato y una masacre que no puede ni debe quedar impune. Sería un crimen que la historia lo juzgará el día de mañana, un crimen abyecto, como todos los crímenes, un crimen de ribetes espantosos, dejar en impunidad una cosa de esa naturaleza. Estamos viviendo entonces el país, la sociedad, de las consecuencias de un gobierno que abandonó la seguridad en las cárceles. Abandonó, yo creo que a propósito, Jaime, como abandonó mecanismos de seguridad internacional, como la intención de sacar rápido a quienes de alguna manera colaboraban contra lacras humanas, como son precisamente los grupos paramilitares o como son los grupos de narcotraficantes, abriéndoles puertos, abriéndoles pistas de aterrizaje clandestina, construyendo puentes que no conducían a absolutamente ningún lugar que no sea para encuentros clandestinos. Campamentos clandestinos en la frontera. Y protestas airadas frente a supuestas masacres que se daban a personas que defendían y que estaban en una conducta reñida con la ley. Esto se sembró, Jaime, esta fue la semilla que empezó a germinar deliberadamente colocada en nuestro país para convertirlo en un lugar de tránsito de droga, pero de los más efectivos. Usted está viendo todos los días en las cadenas televisivas, en la prensa y en la gestión que ustedes, los periodistas, hacen, cómo se captura, cómo se incauta toneladas y toneladas de droga, como si fuera una cuestión habitual y normal. Cosa de todos los días. Yo digo este rato, el Ecuador es tierra de nadie, Jaime. No es tierra en donde impera el orden, en donde impera el respeto al ser humano. Se busca una armonía digna, una armonía social, una armonía libre de violencia, que es una de las grandes proclamas que tiene nuestra Constitución de la República. Tenemos derecho a vivir en un clima de seguridad jurídica, un clima de paz y de armonía social, que es precisamente estos principios los vulnerados y despedazados con lo que se ha vivido en estos días. Y la gente se pregunta y nos preguntamos, ¿y los derechos humanos en dónde quedan? A mi forma de ver, los derechos humanos han guardado un silencio cómplice últimamente,
sería bueno escucharlos y protestar a nivel de las organizaciones internacionales para saber de que primero hago hincapié y vuelvo a esto, Jaime, de que quienes han fallecido en esta forma espantosa de lo que estamos comentando son personas que tienen un trato privilegiado de acuerdo a la Constitución por la misma situación de desventaja en la que se encuentran. Hay que pelear por ellos, por sus derechos de los familiares y de las víctimas de estos espantosos delitos. Pero también la sociedad ecuatoriana tiene el derecho de vivir en un marco de seguridad jurídica y en un marco de armonía social y paz. Hemos sido testigos, los ecuatorianos, de una masacre al interior de las cárceles y escenas, doctor Aguilar, de mucho dolor, angustia, desesperación de los familiares por sus víctimas. Jaime, quizás no sea solamente el principio, quizás hayamos llegado al final de este episodio. Los mensajes que están en redes sociales, aquello que es motivo de información luego de las investigaciones que el periodismo recto, el periodismo imparcial de este país advierte, nos hacen preocupar profundamente de los días que vienen en el futuro. Quizá no sea el principio de una conmoción nacional peor, más grave. Dios quiera de que estos hechos hayan sido controlados. Hemos visto alarmados y ciertamente preocupados cómo la Policía Nacional, incluso con la ayuda del Ejército, no han podido controlar de una forma inmediata estos amotinamientos, entre comillas. No han podido hasta este momento. Incluso el rato que estamos conversando, hay todavía agrupaciones de personas privadas de la libertad, amotinados, reunidos con amenazas y con proclamas. Esto mismo nos hace reflexionar de que la estructura de todo lo que significa el régimen penitenciario está fallando. No tenemos estrategias debidamente diseñadas, técnicamente elaboradas, científicamente recogidas para tener el control, nada más ni nada menos que de las propias cárceles. ¿Cómo podemos aspirar a tener el control a nivel de la sociedad entera? Es decir, es una paradoja, pero verdaderamente extrema, que nos deja en la isla más galopante del mundo. Qué cosa para preocupante, Jaime. ¿Hemos pisado fondo o todavía hay más? Eso decía, quizás este sea el fin y no el principio. Quizás esta masacre que la memoria humana no olvidará jamás por lo doloroso, por lo cruel, por lo espantoso de todas las escenas y de lo vivido, quizás no sea el principio de la exteriorización de este clima generalizado y crónico de violencia que vivimos, Jaime. Doctor Aguilar, ¿usted considera que la difusión de videos y fotografías de la masacre, difusión hecha por los propios internos, tiene algún propósito? Yo creo que es un mensaje. Yo creo que no solamente los videos, sino la forma en la que se presentan los videos, enarbolando como banderas de lucha y como trofeos conseguidos partes de un cuerpo despedazado y diciendo, óyeme bien, sapo, es un mensaje, es una advertencia. Yo entiendo que se trata de una forma de hacerse presente y decir que esto va a proseguir, de que no están de acuerdo con la división de territorios y de lugares para poder ejecutar las obras criminales a las que están dedicados sus bandas y que están diciendo a la sociedad, esto es el comienzo de algo mucho más generalizado. Hemos visto incluso en las redes inundados un mensaje y una proclama de uno de los carteles internacionales, como es este de Sinaloa, advirtiendo de que veremos cosas como gente decapitada, colgada de los puentes en unos casos, otros muertos en lugares. Lo que pasa en México. Exactamente es lo que están amenazando este rato. Puede ser nada más ni nada menos que la exteriorización de una especie de morbo colectivo que siempre existe con respecto a este tipo de situaciones. O puede ser cierto, Jaime,
En todo caso, yo creo que las autoridades que están al frente del control de la paz social, llámese esto Ministerio de Gobierno, el gobierno llámese Ministerio de Inclusión y Bienestar Social, llámese Fuerzas Armadas, llámese Policía, llámese grupos de inteligencia que han demostrado su ineficiencia frente al evento que se ha vivido, al evento trágico que se ha vivido, tienen este rato que empezar a funcionar en unión y con estrategias diseñadas para poder controlar lo que acaso podría estar por venir, Jaime. Dicen, doctor Aguilar, que ni en las mazmorras de El Salvador se ha visto tanta barbarie como en las cárceles del Ecuador. Esto ha recorrido al mundo entero. Estas noticias, estos videos espantosos han llegado al último rincón del orbe. Y yo creo que esto sitúa al país en una penosa consideración. Un país de nadie, un país en donde no hay ley ni orden, un país en donde en los centros carcelarios, que son lugares de rehabilitación, nada más ni nada menos se dan el lujo de hacer proclamas, se dan el lujo de exteriorizar la violencia reprimida de la forma más abyecta del caso. Qué terrible, Jaime, ver esto a nivel internacional, ¿no? Con una concepción que yo no sé ni cómo calificarle de nuestro país. No habrán expresiones de considerarnos como gente salvaje, como gente que no respetamos ni tenemos un adecuado, no adecuamos nuestra conducta a parámetros de ley y de respeto, Jaime. Una última consulta, doctor Aguilar, la salida de la base de Manta, abonado a esta tragedia. Es parte de la semilla que está germinando ahora. Yo creo que estuvimos en un periodo anterior a la salida de la base Hermán. Periodo nefasto, no, nefasto. Sí, El mismo presidente anterior posaba con estos delincuentes. ¿Qué podemos esperar del país? fue la semilla que se sembró, Jaime, en ese país. A eso agregue el lenguaje de violencia que estaba exteriorizado desde las famosas sabatinas a todas las manifestaciones que había de una prepotencia, de un absolutismo completo. Generó una división y un odio entre los propios ecuatorianos al extremo de respirar ciertamente un clima de División, violencia. división y odio que puede volver. Ojo, Está exteriorizado, Jaime, esto es parte, nada más que una parte de lo que hemos vivido en estos 4 días, de aquello que se sembró entonces y que desde luego seguirá siendo alimentado por quienes tienen interés en que el orden, en que la paz no esté presente en este país. Es el caldo de buen cultivo, es el clima más apropiado para que el delito reine, precisamente generar una conmoción social. bien, gracias al doctor Aurelio Aguilar García por sus opiniones, por sus puntos de vista. Doctor, los ecuatorianos que anhelamos vivir en paz, confiamos en que las cosas algún día marchen por el camino correcto. Jaime, gracias por la invitación. Quizás retomemos que estos momentos de profundo dolor nos sirvan para una reflexión y una reflexión en bien de la sociedad, que la ética, que la moral, que el respeto a la ley sean los senderos por los cuales transitemos, con la finalidad de conseguir esto que creo es la aspiración de todas las familias del mundo, no digamos solo de las ecuatorianas. El hecho de vivir en paz, Jaime, es algo que es aspiración humana, es una sublime aspiración que hay que luchar para conseguirla, pero con ética, desterrando por completo esta pandemia espantosa que se llama la corrupción, enquistada en la médula vertebral de este país. Algún y día, que, y que cada ecuatoriano tenemos que aportar para alcanzar esa anhelada paz, desde, progreso. desde nuestras trincheras y desde el lugar en donde nos encontremos, hay que practicar lo que estamos diciendo y predicando con la finalidad de contribuir a este bien social, a este bien colectivo que se anhela.
Bien, gracias. Desde siempre y hasta siempre. Igual, Jaime, un abrazo cariñoso. Gracias.